Insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que tiene la característica de presentar signos y síntomas de sobrecarga de líquidos y disminución del gasto cardíaco. Actualmente es una epidemia mundial. Existe una elevada prevalencia de la insuficiencia cardíaca. También el aumento en la esperanza de vida y la sobrevida de los pacientes en forma aguda con enfermedades cardiovasculares como el infarto de miocardio, la hipertensión arterial, la cardiopatía valvular y las cardiopatías congénitas, hace que la enfermedad cardíaca crónica se vaya incrementando. En relación a la insuficiencia cardíaca, puede ser el resultado de una disfunción sistólica o diastólica. La disfunción sistólica puede ser debido a diversas patologías que conducen a una reducción del volumen sistólico y una disminución en la fracción de eyección, causando la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Las causas frecuentes de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, las más frecuentes están relacionadas con la enfermedad arterial coronaria, la miocarditis, cardiopatía valvular, los procesos infiltrativos y la hipertensión arterial sistémica. En relación a la disfunción diastólica, se caracteriza por la rigidez del ventrículo izquierdo, una alteración en la relajación durante la diástole que aumenta la precarga a nivel del ventrículo izquierdo, generando que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo se mantenga normal, generando una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Este síndrome clínico está acompañado de signos y signos clínicos causados por una anomalía estructural o funcional relacionados con alteración en el gasto cardíaco o el incremento en las presiones de llenada que pueden ser en reposo o en en el esfuerzo físico o con el estrés. En relación a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, las principales causas que generan esta alteración están relacionadas con la hipertensión arterial sistémica, el envejecimiento, la obesidad, diabetes mellitus y la enfermedad arterial coronaria. También es importante que a menudo los pacientes con insuficiencia cardíaca con función disminuida pueden también tener una disfunción diastólica. En relación a la epidemiología, la insuficiencia cardíaca puede estar presente en un 2% de la población adulta en los países desarrollados y en un 10% en las personas mayores de 70 años. El riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca comienza en una edad adulta. En diversos estudios epidemiológicos nombran que a partir de los 40, 50 años, el incremento de presentar insuficiencia cardíaca se incrementa aproximadamente en un 33% para los varones y en un 28% para las mujeres. Existe una incidencia de 3 a 4 casos nuevos por cada 1000 personas por año, también recordando que estos pacientes en la etapa aguda actualmente tienen una mayor supervivencia, se vuelven pacientes crónicos y los pacientes crónicos presentan reingresos hospitalarios por cuadros de descompensación aguda, siendo que los reingresos hospitalarios pueden ser incluso una alta tasa prevalente, presentando un porcentaje de entre 25 a 59%. También es importante que la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca manifiesta puede ser de un 10% al año, un 20% a los 3 años y un 70% a los 5 años. En relación a la etiología, podemos hacer una clasificación en relación a las enfermedades cardíacas, en relación a las arritmias, a las condiciones de carga anormales,
a las enfermedades del miocardio, en relación a las enfermedades cardíacas, no miocárdicas y congénitas, tenemos a las valvulopatías adquiridas, malformaciones congénitas como las valvulopatías, las comunicaciones interauriculares, las comunicaciones interventriculares, enfermedades pericárdicas, pericarditis constrictiva, derrame pericárdico, enfermedades endomiocárdicas, síndrome eosinofílico, fibroelastosis endomiocárdica. En relación a las arritmias cardíacas, tanto los ritmos rápidos como lentos, como las taquiarritmias auriculares y ventriculares y las bradiarritmias, suelen ser una causa. En relación a las condiciones de carga normales, la hipertensión arterial sistémica, la hipertensión pulmonar y algunos estados de gasto cardíaco elevado como la anemia grave, la sepsis, la tirotoxicosis, enfermedad de Paget, las fístulas arteriovenosas, el embarazo o una sobrecarga de volumen como la insuficiencia renal, la sobrecarga iatrogénica de fluidos, las enfermedades de miocardio como la cardiopatía hipertensiva, la enfermedad cardíaca isquémica, que puede generar una cicatriz o un aturdimiento o hibernación del miocardio, un daño tóxico directo a nivel del miocardio por eh, abuso de algunas sustancias como el alcohol, la cocaína, anfetaminas o intoxicación con metales pesados como el cobre, el hierro, el plomo o el cobalto. Y los medicamentos, generalmente los utilizados para procesos de quimioterapia actualmente en pacientes con cáncer, como son los citostáticos, las antraciclinas o inmunomoduladores, como son los anticuerpos monoclonales, el trastuzumab o el cetuximab. También los interferones antidepresivos, antiarrítmicos, antiinflamatorios no esteroideos y algunos anestésicos. También la radiación, exposición crónica a radiación, que puede ser también en pacientes oncológicos sometidos a tratamientos con radioterapia, un daño inmunomediado e inflamatorio, que puede ser infeccioso o no infeccioso. Dentro de las infecciones, a nivel bacteriano, las espiroquetas, hongos, los protozoos, parasitarios, que en nuestro medio la enfermedad de Chagas suele ser muy frecuente, virales, como la infección del virus de la inmunodeficiencia humana adquirida. Los no infecciosos, como la miocarditis linfocítica de células jugantes, y las enfermedades autoinmunitarias, como la enfermedad de Graves, la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, el raquitismo, hipersensibilidad y miocarditis eosinófila, como el síndrome de Churg-Strauss, la miocardiopatía del periparto y la sarcoidosis. La infiltración, infiltrativas como los tumores y las no tumorales. Las alteraciones metabólicas que pueden ser hormonales o nutricionales. Dentro de las hormonales tenemos las enfermedades tiroideas, paratiroideas, acromegalia, deficiencia de la hormona del crecimiento, la hipercortisolemia, la enfermedad de Crohn, enfermedad de Addison, la diabetes, el feocromocitoma. Y en relación a las nutricionales, deficiencias en tiamina, L-carnitina, el selenio, el hierro, los fosfatos, también algunas desnutriciones secundarias a procesos malignos, procesos como el VIH, anorexia nerviosa o algunos trastornos de la obesidad. Y en relación a las alteraciones genéticas, las más conocidas son la miocardiopatía hipertrófica y dilatada, y también la taquimiocardiopatía. También es importante recordar que cuando existe un proceso de insuficiencia cardíaca, las alteraciones en el proceso de llenado se transmiten también a los pulmones, generando una insuficiencia cardíaca retrógrada, una congestión pulmonar y que pueden generar una alteración a nivel tanto de la circulación pulmonar como de la circulación sistémica. El aumento de las presiones y los datos de congestión son los responsables de los signos y síntomas clásicos de la insuficiencia cardíaca. Dentro de los síntomas clásicos vamos a encontrar a la disnea paroxística nocturna, la ortopnea,
el edema periférico, los estertores crepitantes en la auscultación pulmonar, en la presión venosa yugular elevada y el tercer ruido. Es importante recordar que en la insuficiencia cardíaca se activan mecanismos de compensación que son transitorios para mantener el gasto cardíaco y disminuir las presiones de llenado en el corazón. En relación a la respuesta a los mecanismos de compensación, el corazón puede dilatarse para generar una mejor contracción miocárdica y mejoría en el gasto cardíaco, que es el mecanismo de Frank-Starling. También es importante recordar que la tensión parietal inducida por la dilatación y las presiones de llenado elevadas se pueden contrarrestar por alteraciones en la forma de los miocitos, que es la denominada hipertrofia. También la disminución en la tensión de estas fibras de los miocitos, la tensión parietal, a la larga puede conducir a una rigidez del ventrículo, generando una disminución en la distensibilidad del ventrículo izquierdo. Estos procesos, estos cambios están generados para mantener un volumen sistólico, pero que esto a largo plazo genera un empeoramiento de la función cardíaca. En relación a los mecanismos que compensan estos sistemas, tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recordando que mediante este proceso se sintetiza la angiotensina 2. La angiotensina 2 es uno de los vasoconstrictores más potentes en todo el organismo, generando un incremento en la vasoconstricción, aumentando la presión arterial y también con un estímulo de la sed. También mediante esta vía se genera la liberación de la aldosterona que aumenta la reabsorción de sodio y también la retención de líquidos. Otro punto importante para mantener al corazón es la liberación del sistema adrenérgico, del sistema simpático, mediante las catecolaminas, la liberación de las catecolaminas como son la adrenalina, noradrenalina y la vasopresina. La adrenalina y la noradrenalina incrementan la frecuencia cardíaca, la contractilidad y aumentan el tono vascular, incrementando la resistencia vascular. La vasopresina además tiene un efecto adicional en la retención de agua. Mediante la liberación de estas catecolaminas, el objetivo es incrementar la presión arterial y mejorar el flujo anterógrado. Pero la persistencia de activación de los mecanismos simpáticos suelen ser nocivos a posterior. Y recordando que el volumen latido está determinado por la contractilidad, por la precarga y la poscarga. Y para tener un gasto cardíaco, el volumen latido también depende de la frecuencia cardíaca. En relación al envejecimiento, la edad es un factor de riesgo cardiovascular. Este factor de riesgo cardiovascular, recordando que a nivel del anciano el miocardio tiene una alteración en la relajación y el ventrículo es más rígido. También recordar que durante la apoptosis, los miocitos que mueren son sustituidos por un tejido fibroso, incrementando la rigidez ventricular. También recordando que el envejecimiento se asocia a una pérdida de la reserva diastólica. Y los mecanismos de compensación que habíamos nombrado, que es el mecanismo de Frank-Starling, el sistema simpático, el sistema renina-angiotensina, aldosterona y el mecanismo por el cual el corazón trata de compensar la sobreestimulación de los mecanismos de compensación, que son la liberación de los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos suelen ser una parte fundamental para disminuir la congestión a nivel ventricular y también en la parte del diagnóstico actualmente nos ayudan a
diagnosticar una etapa inicial o severidad en relación a la insuficiencia cardíaca. Como vemos acá, comienza el punto inicial de la insuficiencia cardíaca, comienza con la disminución del gasto cardíaco. Esta disminución del gasto cardíaco eh, genera cambios a nivel del sistema nervioso simpático, del sistema renina-angiotensina y de la hormona antidiurética, liberando estos tres mecanismos de compensación en fase aguda para mantener el gasto cardíaco. Como objetivos principales es aumentar la frecuencia cardíaca o el volumen latido. En relación al sistema nervioso simpático, como habíamos comentado, genera un aumento en la contractilidad, incrementa la frecuencia cardíaca y genera un aumento en la vasoconstricción. El sistema renina-angiotensina genera mediante la angiotensina una vasoconstricción potente y mediante la aldosterona un aumento del sodio y del agua. Y la hormona antidiurética también tiene un aumento a nivel del volumen circulante. Al producirse una vasoconstricción, tanto arterial como venosa, generan un incremento en la presión arterial, incrementando el gasto cardíaco. Al generar una vasoconstricción venosa y aumentar el volumen circulante, favorecen la precarga. Esta precarga, junto con un aumento en la contractilidad, aumentan el volumen latido, generando un gasto cardíaco. Entonces, el incremento en el retorno venoso, la sobrecarga crónica de la precarga genera los datos de congestión, que pueden ser los datos de congestión venosa sistémica o congestión venosa pulmonar. La clasificación de la insuficiencia cardíaca suele ser de diferente manera, pero vamos a hacer la clasificación de acuerdo a la fracción de eyección, al curso clínico, a los síntomas, a la clasificación funcional de la New York Heart Association y la gravedad de los síntomas en el contexto del infarto, como es la clasificación de Kidip y Kimball. De acuerdo a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, se puede clasificar en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, moderadamente reducida y reducida. Se habla de una fracción de eyección conservada cuando la fracción del ventrículo izquierdo es mayor al 50%, moderada cuando es de 40 a 49% y reducida cuando es menos del 40%. En relación al curso clínico puede ser agudo, subagudo o crónico. En relación a los síntomas, estos pueden ser tanto de insuficiencia cardíaca izquierda, derecha, o congestiva cuando tienen ambos datos. Recordando que la insuficiencia cardíaca izquierda predominantemente son los datos de congestión pulmonar y en la insuficiencia cardíaca derecha predominantemente los datos de congestión venosa sistémica. En relación a la clasificación funcional de la NIJA, existe en 4 grados, donde el grado 1 no existe una limitación para la actividad física. El grado 2 es a moderados esfuerzos o que se manifiesta en pendientes. El 3 es en una situación plana donde el paciente no puede caminar. Y un grado 4 es cuando el paciente presenta los síntomas de sensación de dificultad para respirar en reposo. De acuerdo a la clasificación de Kimball, para un infarto de miocardio con insuficiencia cardíaca, el paciente en un grado 1 no tiene ni signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda. El tipo 2 presenta estertores crepitantes y un tercer ruido cardíaco con un incremento en la presión venosa yugular y un edema agudo de pulmón. Y en el estadio 4, el paciente está en un choque cardiogénico con hipotensión y evidencia vasoconstricción periférica. También es importante ver eh,
que para la búsqueda de los pacientes con insuficiencia cardíaca se debe tener en cuenta que se debe promover el cribado y la prevención de estos pacientes. Esto nos ayuda a la clasificación del American Heart. Dentro de los factores de riesgo cardiovascular para la insuficiencia cardíaca, tomamos a la hipertensión arterial, la diabetes y la enfermedad vascular. Cuando una persona no tiene síntomas, no hay alteraciones anatómicas o funcionales, pero presenta estos factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión, enfermedad vascular, enfermedad renal, estaría encontrándose en un estadio A. El estadio B es un paciente asintomático, pero que presenta alteraciones anatómicas o funcionales. El estadio C es el paciente con insuficiencia cardíaca manifiesta y que tiene alteración estructural o funcional y sintomática. El estadio D es el paciente con insuficiencia cardíaca que presenta síntomas en reposo a pesar de un tratamiento médico óptimo y que presenta enfermedad estructural avanzada y que es un paciente con alto riesgo de mortalidad. Es importante ver que también el- la evaluación del paciente debe ser de manera continua, se debe basar en un fundamento clínico y también mediante la realización de algunos exámenes complementarios para buscar alteraciones estructurales o funcionales a nivel cardíaco. También para evaluar a los pacientes con insuficiencia cardíaca que no poseen síntomas, el péptido natriurético actualmente suele ser un examen complementario de laboratorio con una alta sensibilidad para el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca. En relación a la gravedad de los síntomas, se podemos utilizar la clasificación de la NIC. Y como habíamos visto, la clasificación de la insuficiencia cardíaca de acuerdo a la función ventricular izquierda. Dentro de los factores desencadenantes podemos ver un incremento de la demanda de trabajo. Los factores desencadenantes más frecuentes suelen ser las infecciones, las cirugías, anemia, el sobreesfuerzo, sobrecarga hídrica y abandono de tratamiento. También el AINES, las arritmias, isquemia, embolia pulmonar y alteraciones hormonales. Y en relación a la insuficiencia cardíaca manifiesta, la supervivencia a los 5 años suele ser menos de un 40% ah, en esa etapa. Y la muerte en estos pacientes eh, puede ser incluso con una muerte súbita. En relación a las manifestaciones clínicas, es posible que mediante una anamnesis y un examen físico evaluando no solo el estado de la volemia del paciente y de la perfusión, eh, se pueda tener una alteración, si es una insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, si es una congestión venosa sistémica o una insuficiencia cardíaca con congestión venosa pulmonar. Generalmente la presentación clínica más frecuente en la insuficiencia cardíaca es por la sobrecarga de volumen, manteniendo un gasto cardíaco normal. La segunda presentación más frecuente es la sobrecarga de volumen con un gasto cardíaco bajo. Y en algunos pacientes se pueden presentar signos y síntomas de gasto cardíaco, pero sin sobrecarga de volumen. Es importante determinar la congestión, la sobrecarga de volumen a nivel sistémico y a nivel pulmonar. ¿Cómo son los datos de estertores crepitantes, la distensión venosa yugular, el edema periférico y el aumento en la circunferencia abdominal, que es la citis, la disnea, ortopnea, la disnea paroxística nocturna?
También es importante recordar que la disnea de esfuerzo y la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, asociados con un incremento en la presión venosa yugular, son signos predictivos de presión de enclavamiento capilar pulmonar elevada, que son característicos de la insuficiencia cardíaca izquierda. En relación a los datos, a los signos que podemos encontrar en un paciente con un gasto cardíaco bajo, puede ser la presión del pulso baja, extremidades frías, alteración en la cognición. También es importante ver alteraciones en la función renal o hepática, que suelen ser un signo de una alteración del gasto cardíaco. También en algunos casos extremos, como habíamos visto en el contexto de un infarto, los pacientes que ingresan con un choque cardiogénico pueden estar acompañados de una disfunción multiorgánica. Y en relación a los síntomas, podemos ver los síntomas típicos, como son la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la- una disminución en la tolerancia del ejercicio, fatiga, una fatiga, una hinchazón de los tobillos. Y entre los síntomas más específicos tenemos un incremento en la presión venosa yugular, el reflujo hepatoyugular, el galopel o el tercer ruido y el desplazamiento lateral del látex. Dentro de los menos típicos tenemos la tos nocturna, las sibilancias, la sensación de hinchazón, la pérdida de apetito, la confusión, el decaimiento, las palpitaciones, el mareo, el síncope y la vendopnea. Dentro de los menos específicos, el aumento de peso, la pérdida de peso, la pérdida de tejido, el soplo cardíaco, edemas en zonas de declive, los crepitantes pulmonares, hipoventilación y matidez con la percusión en las bases pulmonares por el derrame pleural, taquicardia, pulso irregular, taquipnea, respiración de Cheyne-Stokes, hepatomegalia, ascitis, extremidades frías, la oliguria o la presión del pulso disminuida. Dentro de los síntomas característicos de la insuficiencia cardíaca izquierda, tenemos la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna y la fatiga. Y en los hallazgos físicos, la diaforesis, taquicardia, estertores pulmonares, el incremento en el segundo ruido, la presencia del tercer y el cuarto ruido y la insuficiencia cardíaca derecha, que puede ser el edema periférico, malestar, la hepatomegalia en el cuadrante superior derecho, ingurgitación yugular, la hepatomegalia y el edema periférico. Otra clasificación que ayuda al diagnóstico de la insuficiencia cardíaca suele ser los criterios de insuficiencia cardíaca de Framingham, que están basados en criterios mayores y menores. Los mayores son la disnea paroxística nocturna, los estertores crepitantes, el edema agudo de pulmón, cardiomegalia en la radiografía, tercer ruido, ingurgitación yugular, aumento en la presión venosa, el reflujo hepatoyugular y pérdida de peso de más de 4,5 kilogramos tras el tratamiento. Y los menores suelen ser la disnea, edema en miembros inferiores, el derrame pleural, la hepatomegalia, tos nocturna y la taquicardia. Para un diagnóstico se necesita un criterio mayor y dos menores o dos criterios mayores. Recordar que para el diagnóstico, para el proceso diagnóstico, debe ser basado en un interrogatorio buscando factores de riesgo cardiovascular, analizando los síntomas típicos de insuficiencia cardíaca y la realización de los exámenes complementarios cardiológicos, como ser un electrocardiograma, una radiografía de tórax y, en el contexto para evaluar una cardiopatía estructural o funcional, una ecocardiografía. Y dentro de los exámenes de laboratorio específicos para la insuficiencia cardíaca,
el péptido natriurético o ProBNP. En relación a la insuficiencia cardíaca, el electrocardiograma nos ayuda a encontrar arritmias, alteraciones en la irrigación cardíaca coronaria, como son isquemia, infartos. Y en relación a los exámenes de laboratorio, deben estar basados también en el tipo de paciente y en la búsqueda de la etiología, donde puede incluirse en un laboratorio algunos exámenes hormonales buscando disfunciones hormonales, alteraciones renales, alteraciones en la función renal, a nivel hidroelectrolítico o a nivel ácido base. En relación al electrocardiograma, un electrocardiograma normal no descarta un proceso de insuficiencia cardíaca, pero cualquier hallazgo que se presente en el electrocardiograma patológico apoya al diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Lo más frecuente que se puede encontrar en los pacientes con insuficiencia cardíaca en el electrocardiograma suele ser crecimiento ventricular izquierdo, la presencia de ondas Q, bloqueos auriculoventriculares, los bloqueos intraventriculares, taquicardia sinusal y la fibrilación auricular. Eh, Dentro de estos datos también podemos ver la taquicardia, bradicardia, la fibrilación auricular o el aleteo auricular, las arritmias ventriculares, las alteraciones en la irrigación coronaria como el infarto, isquemia, ondas Q, hipertrofia ventricular izquierda, los bloqueos auriculoventriculares, bajo voltaje y la presencia de los bloqueos. En relación a la radiografía de tórax, es importante evaluar no solo la parte de la silueta cardíaca, sino también la parte pulmonar para ver una congestión sistémica. Se debe tener en relación a la radiografía de tórax, ver los cuadros de edema agudo de pulmón, la cardiomegalia, dilatación del arco aórtico, dilatación de las cavidades cardíacas, la presencia de las líneas B de Kerley, la presencia de infecciones pulmonares, que suele ser una causa muy frecuente de inicio o descompensación de una insuficiencia cardíaca, la dilatación de las cavidades cardíacas o eh, un índice cardíaco elevado que también se puede presentar en los derrames pericárdicos. En relación a la ecocardiografía nos aporta principalmente la función ventricular izquierda, que suele ser un dato importante para el inicio del tratamiento y además nos aporta una información mucho más precisa que los anteriores exámenes complementarios sobre las dimensiones de todas las cavidades cardíacas. Estima la función ventricular sistólica y diastólica. También permite evaluar alteraciones en el movimiento parietal de las cámaras cardíacas y también nos permite evaluar si el paciente presenta una cardiopatía congénita, una cardiopatía valvular o presenta remodelado en las cavidades cardíacas. También es importante evaluar a nivel de la ecocardiografía el derrame pericárdico. En relación al diagnóstico laboratorial, los niveles de péptido natriurético puede ayudar incluso en algunos pacientes que acuden por disnea y no presentan datos de congestión venosa sistémica, si es un paciente cardíaco o no. Entonces, nos ayuda a diferenciar la causa cardíaca de la causa pulmonar. Siempre los niveles del péptido natriurético van a estar elevados en pacientes que presentan presiones de llenado elevadas, tanto en el ventrículo derecho como en el ventrículo izquierdo. Generalmente el punto de corte es de 400 picogramos mililitro. Y en los pacientes normales sin enfermedad suele ser un valor normal.
La sensibilidad para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca del péptido natriurético suele estar entre un 95 a 97% y con un valor predictivo negativo de un 90 a un 97%. Pero esto es cuando el valor está más de 400 picogramos, pero cuando el péptido natriurético se encuentra entre 100 y 400, la sensibilidad y la especificidad disminuye bastante, por lo que se debe correlacionar de acuerdo al cuadro clínico. También en algunos casos, algunas situaciones que se debe tomar en cuenta, que la insuficiencia renal, la edad avanzada y las mujeres suelen tener niveles de péptido natriurético mucho más elevados que el resto de la población. Entonces, esto se debe considerar para esclarecer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y en relación a los exámenes de laboratorio, depende del contexto clínico, pero se debe realizar los exámenes complementarios tanto para buscar los factores de riesgo cardiovascular, como la diabetes, la dislipidemia, la falla renal, como para buscar la etiología, alteraciones hormonales o alteraciones inmunológicas. En relación al tratamiento, el tratamiento lo vamos a dividir en un tratamiento farmacológico y no farmacológico. En el no farmacológico está basado principalmente en modificar los estilos de vida en relación al tratamiento médico, principalmente el principal problema en el paciente con insuficiencia cardíaca es reducir la mortalidad. Y el tratamiento médico farmacológico que tiene mayor ventaja en este punto son en los pacientes con fracción de eyección reducida. Estos están basados en un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o eh, los ARA2 o y un beta bloqueante, un antagonista de los mineralocorticoides, los diuréticos y el sacubitrilo valsartán. También es importante ver que los IECAS, ARA2, el sacubitrilo valsartán pueden tener algunos efectos adversos que se deben monitorizar durante el tratamiento. También es importante ver que el paciente con un empeoramiento en la función renal, empeoramiento en el estado clínico, disminución en la función ventricular, dilatación de las cavidades cardíacas, los péptidos natriuréticos muy elevados, biomarcadores elevados, alteraciones genéticas, nos dan o que el paciente no tome su tratamiento o pacientes que tengan complicaciones graves, suelen ser los pacientes que tienen una peor mortalidad. Es importante mantener el tratamiento farmacológico también de las comorbilidades, eh, como controlar la presión arterial, el tratamiento con estatinas en los pacientes con alto riesgo o con enfermedad arterial coronaria confirmada, el paciente que recibe los tratamientos con IECAS para la disfunción sistólica y también dejar los cambios del estilo de vida como control de el hábito tabáquico, el control del peso y de la actividad física. También es importante ver que los beta bloqueantes en la disminución en la función ventricular izquierda o pacientes con enfermedad isquémica con antecedentes de infarto miocárdico mejoran la aparición de los síntomas y prolongan la vida. También en algunos otros casos se pueden utilizar la terapia de resincronización cardíaca, el desfibrilador autoimplantable, la rehabilitación cardíaca y la asistencia circulatoria